Empezamos esta segunda temporada con la llegada del verano. El teniente Tsurumi se dirige a la casa de un taxidermista famoso, Edogai, a raíz de una investigación. Estaban tratando de encontrarlo porque estaba saqueando tumbas para conseguir cadáveres frescos, y la prueba la tenían porque él dejó un guante en el lugar. Él intenta hacerse el desentendido, pero el carisma del teniente Tsurumi lo termina cautivando. Confiesa que en realidad no estaba desenterrando cuerpos, sino dejando desechos. Y que los guantes eran de piel de cerdo. Claro que sí. Hasta que Tsurumi le encuentra a su familia. O bueno, gente embalsamada. Incluyendo a su propia madre. Ahí vuelve un poco la tensión. Edogai sale con una máscara bastante particular. Pero otra vez Tsurumi se sale con la suya. Al mostrarle una piel de uno de los presos. Ya con la confianza de Edogai ganada, le empieza a tirar unos tips para conservar mejor las pieles. ¿Qué? Bueno, Edogai le muestra un poco de lo que... Bueno. Siguiendo, la verdadera intención de Tsurumi era crear pieles falsas de presos, pero con una marca o detalle que solo él pudiera identificarlo. Por otro lado tenemos al grupo de Asirpa, que no olvidemos, siguen su viaje para llegar a la prisión y comprobar si Sin Rostro era su padre. Si querés saber todo lo de la primera temporada, te dejo el resumen por acá. Mientras tanto, en otro punto de Hokkaido tenemos a Tanigaki, que se quedó en la aldea. Él estuvo ayudando en el día a día cazando junto al tío de Asirpa. En una de esas salidas se encuentra con un chico llamado Chikapasi, que no tenía padres y quería aprender a cazar, a lo que Tanigaki accede a enseñarle. Al caer la tarde y volver a la aldea, estaba la divina. En una de sus predicciones le dice que Asirpa estaba en peligro, ya que uno de los hombres no era de confianza. Encima, sumado a que antes, la abuela de Asirpa había tenido un sueño de mal augurio, cabe recalcar que los sueños en su comunidad tenían mucho peso. Tanigaki, al ver la preocupación de la abuela, le promete de que la va a traer de vuelta, e Inkarmat le pide acompañarlo. Aunque por lo que vimos, ella antes estuvo con una reunión bastante dudosa con Tsurumi. Parece que quería que usara a Tanigaki y le consiguiera información de Asirpa. Todo se va volviendo más intrincado, pero tranqui, se va aclarando. Ay, sí, este tipo está completamente loco. Volviendo con Edogai, ya había logrado hacer unas pieles falsas. En eso que ve, uno de sus guardias estaba durmiendo, pero con una bala en la cabeza. Se la había dejado Ogata. Recordemos que Ogata estaba con el viejo este. Por una de las casualidades de la vida y de los animes, Tsukishima, el otro guardia que estaba cuidando a Edogai, estaba de compras por la ciudad, y los protas estaban dando vueltas por ahí. Sugimoto decide seguirlo. Edogai logra esconderse bastante bien y Tsukishima llega, reparte unas balas con Ogata, pero de golpe se acuerda de algo que le había dicho un viejo. Sí, ese oso era Edogai y tenía las pieles falsas. Tsukishima se va corriendo y los que ahora entran a la casa son Tsushimoto y Shiraishi. Ogata se cruza con Shiraishi y le obliga a decirle toda la verdad a Tsushimoto sobre las pieles falsas. Todos salen a buscar al supuesto oso blanco que estaba corriendo por la ciudad hasta que lo encuentran, en la entrada de una mina de carbón. El primero en encontrarlo es Ogata, pero Tsukishima logra rescatar a Edogai. Se escapan en una vagoneta y Tsushimoto con Shiraishi lo siguen en otra. Empiezan una pelea dentro de la mina, Shiraishi casi se parte en dos porque las vías se dividieron en dos direcciones. Por detrás venía Ogata que cambia las direcciones para seguir a Edogai y en ese momento uno de los trabajadores de la mina advierte de que estaban usando dinamita. Ogata frena justo a tiempo para que no los alcance la explosión, pero la explosión revela una fuga de gas y explota toda la mina. Esto lamentablemente era algo común en las minas. Una vez pasaba esto, los que estaban afuera tenían que sellarla para evitar más daños. A Edogai le terminan cayendo un montón de escombros encima, mientras Shiraishi estaba inconsciente. Y Tsushimoto, con su inmortalidad, logra cargarlo para sacarlo de ahí. Llega a una de las entradas selladas, pero empieza a quedarse inconsciente por el gas. Hasta que, sí, apareció Ujiyama para salvarlos. Él estaba ahí porque estaba junto con Ogata. Dicho sea de paso, Ogata aparece y se lo lleva para la casa del taxidermista. Les explica en detalle la situación de las réplicas. A todo esto también aparece el viejo, que encuentra una de las pieles. Se genera un momento de tensión entre Ishikate y Tsushimoto, pero todo se calma porque Asirpa tenía hambre. Aparece de la nada Yenaga, prepara algo de comer y hacen una pedazo de referencia al cuadro de la última cena. Y encima el que se cree traidor estaba sentado justo en el lugar de Judas. Yéndonos con Tsurumi, Tsukishima logró salir de la mina con las pieles falsas. Se las entrega al teniente y ahora tenían que hacer que se las robaran, para crear confusión entre los otros. La única forma de identificar las réplicas era que al mojarse y entrar en contacto con el hierro se oscurecían por el ácido tánico, que usaba Edogai para preservarlas.
Volviendo con los protas, se habían separado en dos grupos. Uno se quedó en la mina para buscar las pieles falsas y el otro en la casa del taxidermista buscando pistas de cómo fueron hechas. Pero les tiran unas molotov. Eran los de la séptima división, que no solo querían borrar la evidencia, sino también encargarse de los que estaban adentro. Empiezan los disparos, los soldados entran, se arman tremenda pelea, pero después de un rato llega el otro grupo que estaba en la mina. Tsujimoto entra, ayuda a Gata y el viejo que estaba contra uno de los gemelos, por una distracción le corta la pierna y se pueden escapar. Ya para el día siguiente vuelven a separarse en grupos. Asirpa y Tsujimoto iban a estar con Ushiyama y Ogata. Pasan un buen tiempo de convivencia, mientras vemos también cómo Tanigaki se está acercando poco a poco. Y se da cuenta de que sí, capaz sí, lo estaba siguiendo. Ahora, como iba a ser muy peligroso que volviera solo, ahora está en su grupo. Y así es como siguen los tres. Ah, y también nos cuenta la historia del pelado este que antes enseñaba en la cárcel, pero tampoco es tan interesante. Y como no podía faltar, ya había pasado mucho tiempo sin que Shiraishi se mandara una de las suyas. Tiene un sueño en el que Tsujimoto lo apuñala, porque él, al haberse convertido en un informante del viejo, sentía culpa. Entonces decide escaparse por la ciudad. Pero es Shiraishi. Con este pequeño contratiempo, el grupo ahora tiene que idear un plan para poder rescatarlo. El plan era simple, el viejo se tenía que poner en el puente y cortarlo justo cuando pasara la patrulla. Y en el río iba a estar Kiroranke con un bote. Para cuando todo pasa, Kiroranke le intenta sacar del agua, pero Shiraishi se acuerda del sueño que había tenido y no lo agarra. Se junta de nuevo todo el grupo y ahora tenían que pensar en otra forma de rescatarlo. A todo esto, Tsurumi se reunía con un general loco que creaba armas y le muestra unos nuevos inventos. También, ya que está de paso, le dan una pierna prostética al gemelo y no mucho más. Volviendo con los protas, se reúnen con otro de los presos, quien era un imitador de primera. Y el plan era algo así. El viejo se tenía que disfrazar del director de la prisión de Abashiri. Todo para que les entregara a Shiraishi. Esto lo hace junto con Tsujimoto, disfrazado de un soldado algo particular. Para que se lo entregaran tenían que ofrecer algo a cambio. Aprovechan de que Tsurumi no estaba, ya que él sí conocía al verdadero director. Todo iba bien, casi cierran el trato, pero aparece el alfarés Koito, un fiel lacayo de Tsurumi. Se genera un poco de tensión cuando empieza a hablar en dialecto de Satsuma. Algo que supuestamente el verdadero director tenía que saber. El imitador logra zafar de esa. Le preguntan sobre un licor, pero le dice de que no estaba tomando mucho últimamente y le dispara. Porque el verdadero director no tomaba alcohol. Tsujimoto, con un tiro en el pecho, se levanta como si nada. Cubre a Shiraishi, se tira por la ventana, Ogata los espera abajo y tienen que salir corriendo. Justo y con mucha suerte coincide de que estaban haciendo unas pruebas con un dirigible. Lo roban, Koito lo sigue y se sube también al dirigible. Pone contra las cuerdas a Tsujimoto, pero por suerte en ese momento Asirpa los empieza a seguir. Le dispara con una flecha y logra distraerlo. Eso le da tiempo a Shiraishi para tirarlo de una patada. Ahora se tenían que escapar lo más rápido posible por las montañas, porque la séptima división los estaban buscando a caballo. En plena montaña les agarra una tormenta de nieve. Shiraishi entra en crisis y sale corriendo desnudo. Asirpa sale corriendo a buscarlo, pero Shiraishi estaba al lado de ellos. Al ver esto, Tsujimoto sale corriendo por ella. Se logran encontrar y tienen que matar a un ciervo para refugiarse en su interior por el frío de la tormenta. Después de sobrevivir a la tormenta, nos vuelven a pasar con Tanigaki y nos cuentan su historia antes de entrar al ejército. Una historia algo lacrimógena, pero en resumen, él se había unido por venganza, ya que el supuesto asesino y esposo de su hermana estaba ahí. Lo logra encontrar, una bomba los alcanza y el soldado le termina diciendo todo, a lo que dejaba sin motivo su venganza. Ya para cuando termina la historia, se logra encontrar el grupo de Tanigaki con el grupo de Asirpa. Parten hacia el pueblo Ainu más cercano, donde estaban haciendo un ritual del oso. Ya a la noche y mucho más tranquilos, Tanigaki le explica a Asirpa por qué estaban ahí. Su objetivo era llevarlo de vuelta con su abuela, para que ella pudiera estar mucho más tranquila. Pero Asirpa, decidida, quiere seguir adelante. Tiene un objetivo claro, comprobar si fue su padre quien mató a los Ainu. Al día siguiente aparece Ryu, el perro del preso que era un cazador. Se ve que lo había seguido a Tanigaki todos estos días. Tsujimoto se emocionó. Ahora sigue en viaje y el grupo de Tanigaki se le suma. Del otro lado de Hokkaido, Koito se tiene que reencontrar con su querido Tsurumi. Llega bastante cagado porque quería cumplir con todas las expectativas, le cuenta todo lo que pasó y le entrega una nueva piel de preso. Y para cerrar esta parte nos muestran la historia de Ogata, quien es un hijo bastardo. Su madre una geisha y su padre el teniente coronel del ejército japonés, uno de los cargos más altos. Su madre preparaba siempre la misma comida esperando que algún día el padre apareciera.
pero nunca lo hizo. Ogata termina envenenándola, con la esperanza de que al menos el padre fuera a su funeral, pero ni así. Después de eso, Ogata se alista en el ejército, conoce a su hermano, un modelo a seguir, y también lo termina matando, pensando de que así llamaría la atención de su padre, pero no. Finalmente, Ogata mata a su padre, y lo hace pasar por un suicidio. Todo esto apoyado por Tsurumi, que veía un fuerte aliado en el futuro, pero Ogata siempre va por su cuenta. Volviendo al presente, se van para una playa, para aprovechar la pesca de la temporada. Y vemos que Tanigaki e Incarmat hay un pequeño avance romántico. Hasta un viejo pensó de que estaban casados y les regaló una nutria de mar. Tanigaki no sabe qué dice el viejo, pero Incarmat sabe de que esa carne sirve como un fuerte afrodisíaco. A todo esto se les viene encima una plaga de langostas y tienen que refugiarse. Tanigaki, Tsushimoto, Shiraishi y Ogata logran esconderse en una casa de pescadores abandonada, mientras que Incarmat se refugia con Asirpa en una balsa. Estando ahí, Incarmat le dice de que siempre va a ser su aliada, ya que fue amiga de su padre cuando tenía casi la misma edad que tiene ahora Sirpa. Le cuenta que su padre aprendió mucho de las costumbres Ainu gracias a ella, ya que Vilk era polaco. Había llegado desde Rusia y estaba escapando porque luchó por las minorías. A Sirpa no le cree todo lo que dice. Incarmat se larga a llorar y le cuenta de que ella amaba a Vilk, pero era muy chica para corresponder a ese amor. Según ella, Sin Rostro no podía ser Vilk. Es más, ella pensaba de que a Vilk lo habían asesinado esa misma noche. Volviendo con los muchachos, ya que estaban en la casa abandonada, aprovechan a cocinar la carne de... A todo esto, Ogata se desmaya y encima llega Kiroranki. Esto se está volviendo cada vez más raro. Hasta que deciden hacer una lucha de sumo. Bueno. Ahora sí las langostas se pueden ir y todo queda en esa cabaña. El único que todavía estaba acostado era Tanigaki. Llega Incarmat y le dice de que le pueden echar la culpa a la nutria. Bueno, unos minutitos después, llegando a la noche, Asirpa e Incarmat ven de que había vuelto Kiroranke. Y Asirpa lo encara directamente y le pregunta si mató a su padre. Él lo niega, Incarmat muestra de que tiene pruebas de huella, ya que en el lugar donde habían matado a los Ainus por el oro, había huellas de Kiroranke. Y Ogata se percata que el único que tenía las huellas es Tsurumi, y obviamente le apunta por traidora. A todo este momento de tensión termina porque Kiroranke justifica de que el único que podía hacer los tatuajes era Vilk, y llegan a la conclusión que la única forma de saberlo es viendo los ojos de Sin Rostro, porque tenía que ser del mismo azul que los ojos de Asirpa. Así que siguen el viaje. Ahora nos vamos a Bajiri, con dos guardias, uno que llevaba ya tiempo y uno que había ingresado hace poco. El nuevo tiene un interés especial en Sin Rostro, pero resultaba de que estaba pasando información a la séptima división. Kadokura, el jefe de los carceleros, lo escucha y le informa esto al director, quien le ordena que se deshaga de él. Al nuevo lo lleva a los corrales, donde había presos que habían liberado para matarlo, pero el novato resultó ser bastante duro, y se encarga de todos. Kadokura vuelve con el director, le miente diciendo de que cumplió la orden y mientras tanto el novato se va de la prisión. Todo esto debía ser informado a Tsurumi, quien no estaba muy feliz porque lo encontraran siendo un informante. Pero le termina dibujando unos muñecos de palo en la cara. Volviendo con Tsushimoto y Asirpa, la aldea Ainu donde se estaban quedando estaba en peligro de ser atacados por unos grupos de bandidos que eran ciegos, que sacando conclusiones eran un grupo de presos. Casi siempre atacaban cuando había luna nueva, porque no se veía nada. Para poder ayudar al pueblo tenían que buscar el escondite de los ciegos y atacar ellos primero. Van para unos baños termales que estaban cerca para consultar si sabían algo. Como no, obviamente aprovechan los baños termales. Y mientras, Asirpa consigue una información importante, ya que el dueño era ciego, sabía las tácticas que podían usar los presos, y en ese preciso momento los atacan a los que estaban en el Bueno, a falta de una, ligó dos veces Shiraishi. Estando a oscuras y desnudos tenían que correr. Ryu aparece para distraerlos, ellos corren y empieza una pelea en el bosque. Bueno, a Tsushimoto lo agarran pero no era tan fácil de caer. Aparece Asirpa, se tienen que esconder y el líder de los ciegos pasa por al lado de ellos. Pero justo Incarmat se encuentra con Tanigaki y Kiroranke. Eso distrae al líder y va por ellos. Escapan por un bote, el ciego los ve, los escucha. Tanigaki protege a Incarmat, caen al agua y logran llegar a la orilla. Por suerte, la bala que le habían pegado a Tanigaki no fue letal. Mientras, Tsushimoto, Asirpa y Ogata encuentran el escondite de los ciegos. Entran, pero estaba muy oscuro. Aparece el ciego, Ogata dispara y tienen que correr. Mientras, Asirpa estaba por afuera y encuentra la forma de entrar.
Y reconoce a Tsushimoto por tocarle las nalgas. Tienen que esperar y uno de los ciegos cae en una de las trampas. Tsushimoto se tira con toda, aparece y se enfrenta con el líder. Tras una discusión, aparece el viejo Hijikata con su grupo y todos se calman. Ya, aunque suene loco, el ciego se les uniría a su grupo. Ya siguiendo su viaje, aprovechan a un viejo conocido de Hijikata para sacarse unas fotos. Y de paso le pueden enviar una de las fotos a la abuela de Asirpa, así se queda más tranquila. Y ahí llegaron, ya podían observar la prisión de Abashiri. Pero ahora tenían que preparar su plan. Iban a improvisar una cabaña Ainu a las afueras de la prisión para excavar un túnel. La excusa era la pesca de salmones, que estaban en la mejor época para hacerlos. Y gracias a unos guardias que son corruptos, les dan algunos a cambio de quedarse ahí. Esa noche, mientras cenan, Chica Pasi intenta que la relación entre Tanigaki e Incarmat avance, pero sale mal. Tanigaki sabe de que ella siente algo por Bilk. Ella le dice de que sí lo quiere volver a ver, pero no por amor, sino para liberarse de su pasado. Y con quien quería estar en el futuro era con Tanigaki. Él estaba muy contento por esto, pero Tanigaki le dice que todavía tiene el objetivo de llevar a Sirpa de vuelta a la aldea. Pero cuando llegue ese momento, él le va a proponer matrimonio. Siguen con el pozo y ya encuentran la salida, pero al otro lado estaba el jefe de los guardias Kadokura, que estaba esperándolos. Por suerte era aliado, ya que su padre había peleado con Hijikata y su familia le debía lealtad a Hijikata. Él les dice dónde estaba Sin Rostro y todos se preparan esa misma noche para infiltrarse en la prisión. Usan al ciego para moverse y pasar desapercibidos. Bueno, vamos de vuelta. Llegan al bloque de presos, entran sigilosos por el techo, se infiltran y ven la celda que... Sin Rostro en ese momento grita al verlos, pero pudieron observar de que los ojos no eran de su padre. Kadokura da la alarma y a Sirpa la sacan porque todavía estaba atada. Tsushimoto y Shiraishi quedan atrapados. Tsushimoto se da cuenta de que esto fue una trampa. A todo esto, el ciego e Hijikata le revelan a Sirpa de que el verdadero Sin Rostro estaba en otro lugar. Y para completarla, Incarmat le vendió la información a Tsurumi y comenzó una guerra cruzada contra la prisión. Pero Tsurumi contaba con la ayuda de un contraalmirante de la marina y toda su flota. Abrieron un agujero gigante en la pared y todos los soldados entraron. Tsushimoto y Shiraishi se ruchan el piso para poder salir. Pero entra Tsurumi al bloque de presos para llevarse a Sin Rostro. Tsushimoto tiene que sacar a este falso Sin Rostro para amenazarlos. Pide que todos bajen las armas, pero uno de los soldados dispara. Tsushimoto se mete de vuelta para adentro, pero... bueno, la iban a tener complicada. Kadokura se logra escapar un poco de la séptima división y les termina abriendo las puertas a todos los presos, que se les tiran directos a los de la séptima. Eso le da el tiempo necesario para que Tsushimoto y Shiraishi escapen por debajo del piso. Mientras, a Sirpa, quien estaba con Hijikata, van para la zona donde lo tenían al verdadero Sin Rostro. Apenas sabe dónde es, sale corriendo para buscar a Tsushimoto. En el camino se encuentra con Kiroranke, que lo salva de unos soldados. Enseguida llega Shiraishi y le dice dónde estaba Tsushimoto, ya que el único que había podido salir era Shiraishi, ya que el lugar era muy pequeño para que pudiera salir Tsushimoto. Tenían un nuevo plan y era que Shiraishi llevara a Sirpa a la entrada de la prisión, mientras Kiroranke iba a buscar a Tsushimoto, liberarlo, buscar a Sin Rostro e irse de la prisión. Empiezan con el plan para cuando Kiroranke libera a Tsushimoto. Tsushimoto le dice de que Kiroranke vaya con a Sirpa para protegerla y él iba a llevar a Sin Rostro a la entrada. Aparece de la nada el gemelo, tienen una pelea que termina que Tsushimoto le vuela una mano, mientras Hijikata se encuentra con el líder de la prisión, quien mata al ciego y en la conmoción Sin Rostro se escapa. Y lo encuentra Tsushimoto, confirmando de que es el padre de Asirpa. Tsushimoto le muestra lo que le había dado Kiroranke, así que Bilk iba a confiar un poquito más en él. Bilk le dice de que no podía decir dónde estaba el oro, ya que solo le podía decir esto a Sirpa, porque él quería que guiara a los Ainu a defender su territorio. Esto a Tsushimoto lo enoja bastante, pero Bilk en ese momento ve a Incarmat en el techo, y Tsushimoto le pasa unos binoculares. Él en ese momento ve a su hija llorar, ya que a Sirpa ve que esa persona que estaba ahí era su padre, y eso confirmaría que él mató a los Ainu. Pero Bilk le dice a Tsushimoto que él no fue. Justo cuando le va a decir dónde estaba el oro y quién era el culpable, en ese momento le disparan a los dos en la cabeza. Todos quedan impactados y quién más que Ogata podía ser el que hizo ese disparo. Tienen que escapar con Asirpa, ya que ahora ella era la clave. Tanigaki corre a buscar a los dos con la esperanza de que estén vivos. Los pone a salvo y los lleva a los dos hasta la entrada. Pero se encuentra a Incarmat tirada en el piso,
con un cuchillo en el abdomen. Ella había descubierto que Kiroranke los traicionó y les dio la señal a Ogata. En ese momento Tsurumi los encuentra. Por suerte Shiraishi estaba con Asirpa y los otros dos traidores. Ogata confirma de que ambos estaban muertos y Asirpa se desmaya. A los días, Tsurumi cuida de los heridos. Sorprendentemente, Tsushimoto sobrevive al disparo en la cabeza. Inkarmat le dice para dónde se podían haber ido Kiroranke con Asirpa. Ella dice de que van a ir a Sayalim y cruzar a Rusia. Los únicos que iban a poder ir detrás de Asirpa eran Tsushimoto y Tanigaki. Pero Tsurumi les asigna 2 soldados para que los acompañen, Tsukishima y Koito. Gracias a la ayuda del padre de Koito van a llegar más rápido a la isla de Sayalim. Y así, Tsushimoto el Inmortal parte en su viaje para buscar a Asirpa. Ahí es cuando termina esta segunda temporada. Tienen que pasar de Hokkaido hasta Sayalim y buscar antes de que pase la frontera como quería hacer Kiroranke. Todo porque recordemos que Kiroranke y Vilk eran colegas y venían de allá, de Rusia. Pero eso es lo que vamos a ver en la próxima temporada. Si te gustó, sígueme para más y próximamente voy a estar subiendo la siguiente temporada. Así que a estar atentos, hasta la próxima.